Bueno, hermanos, esta noche comenzamos con la segunda parte de los mandamientos, que es para el prójimo. Ya vimos los primeros 4, ¿verdad? Que son para nuestro Dios, que es el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, dije, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Y qué más dice? Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El número 3: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y miren, hermanos, porque no dará por inocente Jehová, dice, el que tomare su nombre en vano. Y el 4º mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice, mas el 7º día o el sábado es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, ahora comenzamos con el 5º mandamiento, que es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren este mandamiento, que cómo Dios lo puso, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, y después viene la bendición, para que tus días, dice, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si queremos ser de larga vida, hermanos, aquí está: honrar a nuestros padres. Bueno, Eleni Gatsoyanis era una mujer griega. Ella no era rebelde. Esta mujer vivía en Grecia durante el tiempo, dice, en que su país estaba siendo convulsionado por una guerra civil. Esto, hermano, fue entre los años 1946 y 1949. Esta pobre mujer dice que los comunistas llegaron a su casa, tomaron su casa y le hicieron un cuartel. Ella no dijo nada. Luego dice que a ella le tocaba andar, dice, en la calle, dice, haciendo obras públicas para la comunidad. Tampoco dijo nada. A su hija mayor la enlistaron, dice, en el ejército. Tampoco Eleni dijo nada, porque ella pensaba: esto es pasajero, esto va a pasar un día. Pero, hermano, llegó el momento en que un día le dijeron que sus niños de 6 y 8 años iban a ser llevados a otro país y que ahí los iban a adoctrinar con los principios del partido, o sea, con los principios de los comunistas que estaban ahí en ese momento en Grecia. Cuando le dieron esta noticia a Eleni, ella empezó a pensar: tengo que hacer algo. Yo no voy a permitir que a mis hijos los adoctrinen de esa manera. Entonces dice que ella comenzó a planear: ¿qué puedo hacer? Si me escapo con mis 2 niños pequeños, al nomás verme, nos van a agarrar y nos van a matar. Así es que dice que un día ella dijo: bueno, si yo pongo a mis 2 niños y les digo que se vayan ellos solos por la carretera, nadie se va a fijar en ellos. Dice que ella tenía un hermano en otro, me imagino que era algún otro país, ¿verdad?, donde no estaban ellos, los comunistas. Así es que ella dice que un día muy temprano, dice, cuando todavía estaba algo oscuro, se despidió de sus 2 niños de 6 y 8 años. Dice que los abrazó fervientemente y le dio un beso a cada uno. El último beso que Eleni les iba a dar a sus hijos. Entonces dice que los niños comenzaron a caminar por la carretera y Eleni quedó ahí en la carretera, dice,
viendo cómo ellos se alejaban. Y los niños dicen que cuando llevaban cierta distancia, voltearon hacia atrás y vieron a su mamá que se estaba despidiendo de ellos todavía. Ay, hermanos, cuando llegaron, dice, los camaradas, y le preguntaron por los niños, dice que ella dijo, disimuló ahí, ¿verdad? Ajá, alguna excusa dijo ella, pero no pudo seguir ocultando que sus niños se habían ido. Así es que ellos, dice, muy pronto supieron la verdad. Dice que la arrestaron y la colocaron en el sótano de su casa y fue torturada. Luego, hermanos, la llevaron al huerto de su casa que quedaba en la parte de atrás y frente a un pelotón fue fusilada. Pero las últimas palabras de Eleni, dice que Eleni estaba con sus brazos hacia el cielo y ella dijo, mis hijos, mis hijos. Y ahí murió. Una madre que ella lo que quería era salvar a sus niños pequeños porque ella no quería que los adoctrinaran para esa gente que era comunista. Y lo logró, hermanos. Dice que no es difícil entender por qué esta historia de esta valiente madre ha conmovido el corazón de millones. Toca una cuerda sensible en cada uno, dice, porque la relación entre padres e hijos es universal. Eleni dice, hizo todo lo que una madre siente que estaría dispuesta a hacer si fuese necesario. La mayoría de los padres, dice, morirían por sus hijos sin dudas ni vacilación. El quinto mandamiento, hermanos, dice, se refiere a esta poderosa relación, pero por una razón muy importante está dirigido a los hijos. Hermanos, todos somos hijos. Hay algunos que nunca llegan a ser padres de familia, pero todos somos hijos. Todos tenemos padres o hemos tenido padres. Así es que dice que nuestra relación con nuestros padres o aún la falta de ella nos afecta para bien o para mal hasta el último día de nuestra existencia y de esto se trata, dice el quinto mandamiento. Así como estamos, vamos a orar, hermanos. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú dejaste tu santa ley. Gracias, Padre Santo, porque ella nos muestra lo que nosotros debemos hacer o en lo que estamos fallando, Padre. Ayúdanos, Padre, esta noche a estudiar el quinto mandamiento, que sea tu Santo Espíritu el que hable, Padre Santo, que sea Él el que dirija todo, que sea Él, Señor, el que entre en nuestros corazones y podamos entender este mandamiento. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Dice que nosotros no podemos cambiar la situación en que nacimos. Nosotros no tuvimos ni voz ni voto para escoger a nuestros padres. Nadie podía decir, yo quiero este papá, yo quiero no. Dice que el apóstol Pablo recordó que nuestros padres, dice, nos disciplinaban por unos pocos días como les parecía. Pueden haber realizado esta tarea, dice, con gran habilidad o pueden haber cometido muchos errores, dice. Como sucede a veces, dice, con nosotros. Dice, con una combinación de ambas cosas, lo que hicieron o no hicieron inevitablemente nos afecta. Pero jamás se puede exagerar al decir que somos afectados más profunda, dice, y permanentemente por nuestra actitud hacia sus esfuerzos que por el método específico que utilizaron. Nosotros, hermanos, debemos de agradecer a Dios por nuestros padres. A veces quizás tuvimos más a nuestra madre cerca que a nuestro padre, pero fue una bendición. Yo les puedo decir, hermanos, yo estuve con mi papá hasta los 12 años y de ahí mi papá se olvidó de nosotros completamente. Nosotros a mi papá, si nosotros no íbamos a verlo, él no llegaba a la casa, nunca. Nosotras éramos niñas todavía y nosotros, hermanos, a veces íbamos, nosotras las 4 nos íbamos a visitarlo, muy de vez en cuando, entonces, pero
yo le agradezco al Señor por el tiempo que estuvo con nosotros. Es una bendición. Y le agradezco al Señor por mi mamá, porque mi mamá fue una mujer es una mujer que siempre ella estuvo pendiente de nosotros. Mi mamá, hermanos, yo tenía 12 años, mi otra hermana tenía 10, la otra tenía 9 y la más pequeña tenía como 6 años, creo. Ella se fue de la casa como por 3 meses, que fueron duros para nosotros, pero cuando ella consiguió un trabajo estable, ella llegó a traernos a las 4, porque mi hermano ya vivía con mi abuela. Y ella nos dijo, yo recuerdo ese momento, yo no me acuerdo mucho de mi niñez, pero ese momento yo recuerdo cuando ella llegó y nos dijo, bueno, yo vengo a traerlos, ustedes deciden si se quedan con su papá o se van conmigo. Fue difícil, hermanos, porque mi papá tenía su temperamento y todo, pero lo queríamos, lo amábamos y yo me puse a pensar, ¿qué hago, Señor? Yo no quiero lastimarle los sentimientos a mi papá, pero no me quiero quedar acá. Y fue una decisión algo difícil, pero al final yo le dije, no, mami, yo me voy con usted. Solo una de mis hermanas, Julieta, ella dijo que no, que ella se iba a quedar con mi papá. Nos fuimos con mi mamá. Mi mamá, con la ayuda de Dios, ella nos dio estudio y con la ayuda después de mi hermano. Mi hermana Julieta al final un día llegó mi papá a dejarla, después de, creo que como 1 año y medio la tuvo. Estaba enferma, hermanos. Tenía sarna, mi hermana, sarna, así como les digo, sarna. Llegó, bueno, cuando nosotros la vimos, porque mi mamá trató muchas veces, la iban a traer para que se quedara en la casa y ella se escapaba y se iba de regreso. Esa vez llegó, ahí ella entendió que ella tenía que estar con nosotros, con mi mamá. Llegó, hermanos, gracias a Dios, mi mamá la llevó al doctor y el Señor, ¿verdad?, por medio del doctor la sanó. Y de ahí, pues, estuvimos juntas, gracias a Dios. Pero yo le agradezco a mi padre por mi mamá, porque mi mamá trabajaba, hermanos, ella se esforzó mucho para que nosotros pudiéramos salir adelante. Yo le agradezco porque ella nos dio un gran ejemplo. Y a todos, hermanos, los que hemos tenido padres, ¿verdad? Nuestros padres, cómo se han sacrificado muchas veces por nosotros. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad?, por ellos. Ya mi mamá después, ella no aguantaba el dolor en las rodillas, me acuerdo, pero ya nosotros, ya mi hermano trabajaba, ya yo trabajaba, entonces ya ella pudo dejar de trabajar y ya con la ayuda de nuestro Dios, pero ya ella nos había encaminado. Nos cuenta aquí este señor que escribió, dice que había un chico en la universidad, una de las universidades adventistas. Este muchacho dice que iba bien mal en sus materias y también tenía una conducta muy mala. Así es que dice que la comisión de disciplina lo llamó para hablar con él, para ver qué era lo que pasaba. Ellos, dice, lo que querían era averiguar qué era lo que le pasaba a él, que por qué ese comportamiento que tenía. Así es que dice que se pusieron a platicar con él ahí, pero él no decía nada. Dice que solo los quedaba viendo con una mirada, pero como de que los odiaba, con una mirada de ira, dice así. Y nada, por más que le preguntaron qué te pasa, cuéntanos, dinos, cómo podemos hacer para ayudarte. Entonces vino, este señor se levantó y le dijo, te hemos hecho algo, le dijo, ¿tienes alguna enemistad contra nosotros? ¿Qué te pasa? Dinos. Y dice que lo quedó viendo con una mirada, dice, pero una mirada que como de odio, dice, lo quedó viendo. Entonces dice que le dijo, así como tú te comportas aquí, le dice, te comportas con tu papá.
Esa es la relación que tienes con tu padre. Cuando él le dijo eso, dice que el muchacho solo agachó la cabeza y los quedó viendo, y su mirada dice que ya no era de enojo, sino que era una mirada, dice, de tristeza, de melancolía. Entonces dice que él le dijo, sí, es verdad, así es, le dijo. Dice que este señor que él conocía, el papá de este muchacho, y era un hombre, dice, muy recto, dice, pero tenía un temperamento, dice, muy fuerte, muy recio. Era un hombre muy exitoso, dice, pero su temperamento era así. Así es que dice que este muchacho por eso se comportaba de esa manera. A veces dice que cuando nosotros, dice, como padres, no sabemos cómo comportarnos con nuestros hijos, a veces somos muy duros con ellos, entonces vienen ellos y quieren desquitarse con todo mundo a su alrededor. Dice, Reinaldo se llamaba este muchacho, dice que por más que ellos quisieron ayudar a Reinaldo, no pudieron. Él no quiso salir de eso, él tenía eso contra su papá. Él quería como que hacer quedar mal a su papá. Si él se portaba mal, hacía quedar mal a su papá, porque su papá lo tenía ahí en la universidad. Así es que dice que no pudieron ayudarlo, porque él decidió quedarse allí en ese hueco de enojo, de ira. Entonces dice que el principio enunciado, dice, en el 5º mandamiento es un fundamento sólido, dice, para alcanzar el éxito en el estudio, dice, en el trabajo e incluso, dice, en el matrimonio. De hecho, la primera vez dice que el matrimonio se menciona en la Biblia, se describe como la condición de un hombre que deja a su padre y a su madre y se une, dice, a su mujer. Así que dice que el matrimonio es una transferencia y en cierto sentido, dice, una continuación de la relación que empezó con nuestros padres. Y ahí, ¿verdad?, los muchachos tienen que fijarse qué relación tiene su novia con sus padres, y las muchachas qué relación tiene su padre, su novio con sus padres. Ahí uno debe de fijarse, hermanos, porque si uno ve que ese muchacho es un malcriado con sus padres, entonces, ¿qué puede esperar ella? ¿O qué puede esperar él? Entonces hay que fijarse bien en eso, ¿verdad? De que haya un respeto. Bueno, dice que una relación saludable con nuestros padres, dice, es la base de buenas relaciones, paz mental y éxito a lo largo de toda nuestra vida. Y así es, hermano. Mire, hermano, yo cuando estaba estudiando este tema, yo me estaba acordando de Jacob, bueno, de Isaac primero. Isaac, ustedes saben, el hijo de Abraham. Isaac fue un hombre de mucho dinero. Este hombre, hermanos, siempre honró a su padre. Imagínense que Abraham mandó a conseguir la esposa de Isaac. Él le dijo a su siervo que fuera y que trajera una esposa de entre los parientes de él para Isaac. Isaac tenía más de 40 años. No crean que era un jovencito de 20 y tantos. Y cuando llevaron a su esposa, él aceptó, porque él, ¿verdad?, honraba a su padre, él era obediente. Hermanos, cuando nosotros honramos a nuestros padres, queremos hacer todo de tal manera de dejar bien a nuestros padres, ¿verdad? Todo lo que hacemos, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, si yo hago mal algo, ¿qué? A saber qué crianza le dieron, que a ver cómo lo crió su papá, su mamá. Entonces, pero vemos que Isaac, ¿qué pasó? Jacob y Esaú, Jacob le mintió. Pero vemos más adelante que Jacob se arrepintió y Jacob llevó una vida después que honró a su padre. Ya cuando él, ¿verdad?, él se arrepintió cuando él iba en camino
por lo que él había hecho, por la gran mentira, ¿verdad? Que le había hecho a su padre. Pero él se arrepintió y el Señor lo bendijo. Y vemos la vida de Jacob, ¿verdad? Tuvo 12 hijos, sus hijos también hicieron cosas que no, pero hermanos, Jacob fue un buen padre, dice. Miren, los 10 mandamientos, dice, se dividen en 2 grupos. Los primeros 4 se refieren a nuestra relación con Dios y los otros 6, dice, nos enseñan cómo relacionarnos con nuestros semejantes. El primer mandamiento, dice, nos ordena, dice, adorar a nuestro Padre Celestial. Y el quinto, dice, que encabeza la segunda sección, nos ordena, dice, honrar a nuestros padres. Nos ordena, hermano, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Dice que tanto la honra, dice, igual que como la adoración, es una actitud del corazón. No se refiere a un acto específico, sino a la forma como nos relacionamos con ellos. Cuando yo honro a mis padres viene del corazón, porque yo los amo, porque yo sé que si yo actúo bien, mis padres se van a sentir bien, van a estar en paz. Pero si yo soy una hija que da problemas, calentándole la vida a mis padres, imagínense, hermanos, uno a veces piensa que ya cuando los hijos tienen ya más de 30, más de 40, ¿verdad? Que uno va a hacer tranquilidad total. Y a veces no pasa así, hermanos. Hoy platicaba con una amiga que ella vive en los Estados y me decía que en la madrugada le había entrado un audio del hijo. Tiene 2 hijos varones, pero los deportaron a México. Y ay, Sandra, me decía que había tenido un accidente con la moto. Pero es que mis hijos, me dice, no aprenden. Mire, me dice, el otro, el menor, anda en moto también y tuvo hace unos meses un gran accidente que quedó pero mal, me dice. Y apenas, me dice, ya se curó, fue a comprar una moto más grande. Y yo le dije, hijo, no sigas comprando motos porque es muy peligroso. Y ahora el otro, el mayor, tuvo un accidente y me dijo que estaba de llamarlo y no le contestaba. No sé, me dice, cómo está. No sé qué tan grave fue el accidente, pero, hermano, me decía ella, me dice, a veces yo ya no quisiera trabajar, pero me dice, yo tengo que seguir trabajando porque mis hijos, me dice, yo tengo que ayudarles. Ellos trabajan así, pero ella dice que ella siempre les manda dinero a México. Entonces me decía, ay, me dice, están tan viejos, me dice, y me siguen calentando la cabeza, me dice, yo ya quisiera estar tranquila, me dice, pero no. Entonces, hermanos, cuando nosotros amamos a nuestros padres, nosotros tratamos de tener un buen comportamiento, de honrarlos con lo que hacemos, para que ellos no se sientan mal, ¿verdad? Para que ellos no digan, ay, mis hijos, cuánto problema me dan. Mire lo que dice el sabio Salomón. Hijo, dice, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas, dice, velarán por ti, y al despertarte, dice, hablarán contigo. Esto nos dice Proverbios 6, 20 al 22. Está claro, dice, que aquí se habla de una actitud. Obedecer sin este espíritu de honra es una pesada, dice, y vil tarea. Más que eso, es una esclavitud. Dice, honrar a nuestros padres significa hacerlos quedar bien, siendo nosotros buenos, y colaborar con ellos en sus esfuerzos por ayudarnos a alcanzar el éxito en la vida. Dice que el 5º mandamiento nos dice que debemos quitarnos los guantes de boxeo. Uno dice dejar de oponernos a ellos, que debemos escuchar su consejo, hablar bien de ellos ante los demás y buscar la manera de mostrarles aprecio y respeto. Nuevamente dice, se escucha la voz del sabio.
En Proverbios 23:25 dice, alégrense tu padre y tu madre y regocíjese la que te dio a luz. Es triste, hermanos, cuando un hijo habla mal de su padre. Qué tristeza. A mí me ha tocado escuchar a veces cuando alguien habla cosas horribles de los papás, hermanos. Y la verdad que por muy mal que un padre se porte, siempre hay que buscar algo. Pero bueno, ¿verdad? Tener un recuerdo bueno, pero no ponernos a hablar pestes de ellos, ¿verdad? No los estamos honrando de ninguna manera. También quería decirle otra cosa que dice aquí, dice, lo que tus padres no pueden hacer, dice. Cuando Jacob se fue de su casa, ya ahí él iba solo acompañado de Dios. Ya ahí ya no estaba su mamá para decirle lo que tenía que hacer, ya no estaba Isaac tampoco para decirle lo que tenía que hacer. Así que Jacob caminó, ¿verdad? Y ya el caminar de él fue con Dios. Y todo lo que sus padres le habían enseñado, él lo puso en práctica. Igual, hermano José. José, ustedes saben, fue vendido como un esclavo. José, cuando estuvo en Egipto, él podía haber hecho lo que le daba la gana, pero su padre le había dado una buena educación. Y José jamás, primero, el amor que le tenía a Dios, ¿verdad? Segundo, él honraba a su padre, Jacob. Él sabía que alguna vez iba a volver a ver a su padre. Y él, el tiempo que él estuvo en Egipto como esclavo a Potifar, fue una excelente persona. Él no hizo lo malo, siempre hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Dice que los padres no toda la vida van a estar empujándonos y dándonos empujoncitos, dice, para que sigamos el camino correcto al cielo. No, hermanos, llega un momento en que nosotros no podemos hacer nada. Llega un momento en que los hijos tienen que tomar sus propias decisiones. Por más que nosotros querramos que ellos hagan la voluntad de Dios, si no quieren, hermanos, no podemos estar ahí con una faja o no podemos estar amenazándolos, porque eso se trata del corazón, hermanos. Si a ellos no les nace en el corazón servir a Dios, ya no podemos hacer nada. Solamente que orar y esperar que el Espíritu Santo pueda entrar en ese corazón que se ha puesto como una roca y que pueda ablandar ese corazón y que ellos vuelvan, ¿verdad? O que ellos sientan el deseo. Dice que por más que nosotros hagamos, dice, por nuestros hijos o por nosotros, dice que nadie nos va a empujar hasta el cielo y la vida eterna. Así es que nos toca, dice, a nosotros. Imaginémonos, hermanos, una mujer, es una imaginación ahí, que llega a las puertas del cielo y en una de esas que está el guardián ahí distraído, viene y entra de un solo, pero el guardián la mira y le dice, y ella lleva, dice, un bulto ahí escondido y le dice, ¿pero qué es lo que llevas ahí? ¿Y dónde? Le dice ella, y ella tratando de esconder aquel bulto. ¿Tú llevas algo ahí? Le dice el guardián. Y lo que llevaba allí, ella dice que era su hijo. Entonces dice que es imposible, hermanos, que nosotros entremos a nuestros hijos al cielo. No podemos. Ya eso es una decisión que ellos toman. Entonces dice que no toda la vida los padres van a estar empujando a los hijos. Dice que, ahora bien, si usted considera que esta ilustración es solo humorística, entonces probablemente no comprende cómo anhelan los padres dar a sus hijos la cosa más preciosa que jamás podrían desearles. Y es cierto, hermanos, para nosotros lo más precioso es que nuestros hijos sirvan a Dios. ¿Cuál es el sueño, el anhelo que nosotros como padres tenemos? Que cuando el Señor venga en gloria y majestad, estén nuestros hijos ahí al lado de nosotros.
que podamos verlos allí, resucitar si es que murieron, o levantarse ahí si es que quedaron vivos hasta el final. Pero saber que nuestros hijos llegaron junto con nosotros a la patria celestial. Qué lindo va a ser, ¿verdad, hermano? Ese es el deseo que yo tengo, hermanos. Yo le digo al Señor, Señor, eso es lo que más deseo. No posesiones materiales, porque ¿y eso de qué sirve? Si mis hijos, le digo, no van a entrar al cielo. ¿De qué sirve que ellos tengan todo acá si no van a poder entrar al cielo? Porque por estar haciendo esas cosas materiales, le den la espalda a Dios. No, hermanos, eso no vale la pena. Así es que lo mejor que podemos hacer nosotros es guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Nos dice algo aquí, hermanos, el profeta Ezequiel hace una comparación interesante. Dice que si Noé, Daniel y Job estuvieran vivos hoy, por su fidelidad no podrían salvar a nadie, dice, sino a ellos mismos. Y es así porque la fe, dice, no es transferible. No podemos. Yo recuerdo, hermanos, que cuando estábamos en Gracias a Dios, había una pareja que llegaba ahí de señores, pero el esposo no se había bautizado y no quería. Y nosotros siempre lo estábamos haciendo el llamado, y me acuerdo que él decía, no, si cuando el Señor Jesús venga, aunque sea del calcañal de ella, me voy a agarrar para irme al cielo. Él chisteaba con eso, ¿verdad? Y le decíamos nosotros, no, qué bueno que fuera así, le decíamos nosotros, que nos agarráramos ahí, aunque sea del calcañal ahí, para poder entrar a la patria celestial. No es transferible. Cada quien tiene que tener esa relación con Dios cada día. A veces decimos, dice, que Dios no tiene nietos, y es verdad. Tampoco tiene yernos, ni sobrinos, ni ninguna otra clase de parientes, solo tiene hijos. Lo que quiere decir esto, que no podemos establecer una relación con Dios a través de otra persona, ni podemos entrar al cielo prendidos de sus faldas. Nuestros padres, dice, pueden haber sido personas muy buenas. Si es así, demos gracias a Dios. Muchas personas, dicen, no tienen ese privilegio, pero tendremos que hacer algo más que admirarlos. Es necesario tomar nuestra propia decisión y aceptar personalmente el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Necesitamos entrar personalmente, dice, en la disciplina espiritual, dice, de oración y fe, y experimentar, dice, el lavamiento de la regeneración y de la renovación, dice, por el Espíritu Santo. Cada quien, hermanos, tiene que experimentar eso. Por ejemplo, Gaby, ahorita ella está instruyendo a sus niños pequeños, pero va a llegar un momento en que ellos van a tomar su decisión, Abisai, Jared, según la instrucción y el ejemplo que vieron en su madre, ¿verdad? Así ellos van a tomar la decisión. Dice, si queremos ver en nuestros hijos una reacción que nace del corazón, de su propia inteligencia y buena voluntad, entonces, dice, en la primera oportunidad, dice, en muchos casos antes de que nos sintamos completamente cómodos con la idea, debemos empezar a apelar a sus facultades superiores, dice, recordando, dice, que nuestra meta no es el control, sino ayudarlos a tener una actitud de honra. Eso es lo que debemos de enseñar. Dice que desde pequeños nosotros debemos enseñarle a los hijos a tomar sus propias decisiones. Y hermanos, según lo que ellos ven, ¿verdad? Uno desde pequeño tiene que orar con ellos, tiene que enseñarles a orar, tiene que contarles las historias también, para que esas historias de la Biblia se vayan grabando en su mente. Aunque yo me acuerdo con esto, yo me dormía a veces, a veces les estaba contando la historia, porque antes de dormir ellos querían siempre que les contara una historia de la Biblia. Ay, hermanos, y me decía Eduardo, Felipe, ¿qué está contando, mami? Yo no sé ni qué estaba contando a veces, porque ya estaba más dormida que despierta, pero siempre trataba de contarles una historia antes de dormir, una historia del Señor Jesús, o leerles algo, pero ya
con el cansancio a veces uno, ¿verdad?, queda dormido. Y a veces que quieren la misma historia, hermano. La misma historia. Cuénteme de nuevo la historia de Noé, o cuénteme de nuevo la historia de Jonás. Entonces, pero qué bueno, hermanos, que ellos, ¿verdad?, van aprendiendo. Bueno, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Miren, hay algo aquí bien, dice, nos cuenta este señor que él no recuerda, dice, cuál fue la primera vez que su mamá lo besó. Y ninguno de nosotros se acuerda, ¿verdad? Por lo general nosotros, cuando le llevan el bebé ahí a uno, ¿verdad?, después de aquel dolor de parto, que uno ni se acuerda ya, cuando ya tiene al bebito en sus manos, uno lo abraza, lo besa, y qué felicidad de tenerlos ahí, ¿verdad? Y a medida van creciendo también, los llena de besos. Claro, ya llega un momento que ya no quieren que uno los abrace ni los bese. Ay, mamá, ya ni quieren que uno ande a la par de ellos. Entonces, pero dice que los años vuelan. Yo le decía a Felipe, hijo, hace días no te abrazo ni te beso. A veces pasan días, ¿verdad?, que uno no abraza a su hijo, y uno no sabe, hermanos, cuándo va a ser el último beso. Cuenta él que un amigo le contó que su padre estaba ya bien viejito, ya inclusive dice que su mente ya estaba mal, pero habían veces que él tenía su mente lúcida. Dice que cuando cumplió años el hijo fue y le dijo, felicidades papá, le dijo bien alegre, y le dijo, Dios te bendiga mucho papá. Entonces dice que ese día el papá le dijo, no hijo, Dios te bendiga a ti porque siempre me honraste. Mire qué lindo, el papá le dijo eso. Dice que 2 meses después el papá ya había muerto y él estaba enterrando a su papá, pero esas palabras que le dijo él esa vez, le quedaron grabadas, dice, en su mente, dice, y en su corazón. Así que qué bonito tener, ¿verdad?, un pensamiento así. Hay hijos, hermanos, que el papá o la mamá han muerto y han estado de enemigos con sus padres. Qué cosa tan horrible ha de ser, ¿verdad?, tener de enemigo a su papá. Imagínense que... no quiero ni imaginar cómo ha de ser eso de horrible, porque ¿y ahora cómo le pides perdón? ¿Cómo? Yo recuerdo a mi hermana, la menor, cuando murió, una semana antes, creo, antes de que ella muriera, yo recuerdo que a ella le gustaba irse, mi papá, cuando nosotros regresamos de nuevo a vivir a la casa, que era de mi papá y de mi mamá, recuerdo que mi hermana se enfermó y mi papá quedó viviendo en un cuarto en la parte de atrás, y a ella le gustaba irse a acostar en una hamaca que tenía mi papá ahí. Entonces mi papá llegó ese día y mi hermana le dijo, papá, yo quiero pedirle perdón. Mi hermana todavía hablaba, no, eso fue entonces como unas 3 semanas antes. Yo quiero pedirle perdón, le dice, si alguna vez yo lo ofendí, si alguna vez yo fui malcriada con usted, yo quiero pedirle perdón. Y a mi mamá después ella le pidió perdón. Mi hermana, hermanos, en un mes ella se enfermó y murió. Y como 2 semanas antes mi hermana no hablaba. Ella no hablaba nada, ella solo, yo recuerdo solo callada. Ella solo nos quedaba viendo. Yo llegaba con los hipotes. Con Andrés. Andrés tenía ya 4 años, yo estaba embarazada de Eduardo. Yo me acuerdo que me ponía a platicar con ella y ella solo le hacía así. Ella no podía dormir, ella pasaba mal. Entonces me acuerdo que ella pidió perdón porque ya después ella no hablaba. Qué bonito, hermanos, poder pedir perdón, porque uno no sabe, a veces ofendemos a nuestros padres, ya sea, no sé, con la mirada, con algo que hicimos, a veces no nos damos cuenta tal vez, y ellos se sienten mal, entonces hay que pedirles perdón. Yo realmente, hermanos, mire que mi papá murió en mayo de este año, y yo tenía tiempo de no verlo, yo no lo había visto,
pero no, o sea, yo no me sentí como que mal decir que yo era enemiga de él, no, porque yo me lo encontré en el mall y recuerdo que yo no lo había visto, estaba sentada comiéndome un cono con Felipe y yo recuerdo que alguien se paró ahí, un señor, y andaba con una de mis media hermanas y solo me quedó viendo y yo, ve, papi, le dije, yo no lo había visto. Y entonces ya lo abracé y estuve platicando con él. Y esa fue la última vez que lo vi. Pero yo siempre le decía a él, yo que lo quería mucho, que me hacía falta. Pero, o sea, yo nunca tuve odio contra él ni nosotras. Mi mamá nunca inculcó odio hacia mi papá, siempre lo respetamos a pesar de que él se desentendió de nosotros, no, siempre le teníamos respeto y de vez en cuando lo mirábamos. Pero hermanos, hay que honrar a nuestros padres mientras podemos, ¿verdad? Porque llega el momento en que ellos ya van al descanso. Así que dice, honre a su padre y a su madre, porque al hacerlo, dice, sus días sobre la tierra no solo serán prolongados, sino que también serán llenos de felicidad, paz y éxito. Y así es, hermanos. Dios es bueno con nosotros y gracias a Dios, ¿verdad? Que hemos tenido padres. Quizás no tan buenos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Yo le doy gracias a mi Dios por mi madre, ¿verdad? Que ya luego la voy a ver, por cierto, ya el lunes ya está aquí, gracias a Dios. Así es que yo le doy gracias a mi Dios por esa viejita que siempre, ¿verdad? Nos ha aconsejado bien y que siempre está orando por nosotros. Ella toda la vida está orando por nosotros, así es que gracias a Dios por los padres que nos dio. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Yo me deleito en ti, Señor, en tu grandioso y tierno amor, que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley. Quiero cumplir tu voluntad, porque me amas de verdad. Ayúdame, Señor Jesús, quiero ser fiel. Amo tu ley, mi Señor Jesús. Amo tu ley porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad.